Pues la lesión térmica es un tema muy importante, un tema que realmente implica toda una serie de aspectos metabólicos, de respuesta inflamatoria, implica conocer el tiempo en que fue la quemadura, con qué se llevó a cabo la quemadura, implica saber la reanimación de líquidos con que fue ejecutado este tipo de pacientes o reanimado este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque todo va a influir en el aspecto final, va a influir en el aspecto metabólico y en la respuesta nutricional que tenga este tipo de pacientes. Por este tipo de quemaduras, las escaras, ¿en qué tiempo el cirujano plástico va a hacer los lavados quirúrgicos? Todo implica tiempo. ¿En qué momento el cirujano plástico va a realizar los injertos? En fin, es un término que hablamos de tiempo y que en el cual tenemos que seguir un monitoreo, una evaluación metabólica integral de una manera adecuada. Este es otro aspecto mucho más importante, mucho más intenso. ¿Por qué? Porque habrá que ver si hay compromiso de extremidades, si hay problemas de síndromes compartimentales que habrá que resolverlo de una manera inmediata. Para todo esto podemos comentar y podemos dividirlo en dos aspectos importantes. Las quemaduras del 20% de superficie corporal, que quizá puedan utilizarse solamente sustratos orales por sonda nasoayunal y que tengan un beneficio aceptable y que pudiera ser, y que lo hemos demostrado nosotros en un estudio que voy a comentar, que no nada más la nutrición enteral y suplementos con dietas poliméricas sea suficiente para mejorar esta condición. Requiere nutrición parenteral. ¿En qué momento? Quizá, vuelvo a insistir, el 20%, quemaduras menos del 20% sean susceptibles de manejarlas con nutrición enteral, ya sea por vía oral o por sonda. Quemaduras del más del 40% o igual, quizá ahí hay un dato importante que hay que manejarlas con nutrición mixta. Ya se había hablado aquí en el foro anterior que no hay que menospreciar este tipo de soporte nutricional mixto. Hay que ver las indicaciones específicas. Y en una máxima que el doctor Stanley Dudek comentaba, aportar a una nutrición óptima en todos los pacientes, sobre todas las condiciones y todos los tiempos. Esto es muy importante. Hay que buscar la manera de cómo soportar, cómo apoyar este tipo de pacientes. No hay un estudio de consenso que determine la utilidad definitiva del soporte metabólico nutricio debido a la heterogeneidad de los grupos. Es una situación que debemos tomar en consideración. Se ha hablado mucho en estos foros de los suplementos, de los fármacos nutrientes, que quizá al momento son uno de los puntos máximos en el aspecto de nutrición enteral. Hay que combinarlo junto con la nutrición parenteral. En este caso de la lesión térmica, pues sí son quiero buscar la luz. ¿Sí del medio? Es que ya no prende. Bueno, en este caso de la lesión térmica, la desnutrición, ¿cómo viene la desnutrición? Pues es un desorden en la composición corporal con déficit de macros y micronutrientes. Gracias, hasta al revés. De micronutrientes por insuficiente ingesta, por un incremento en la demanda y o alteraciones en el uso de nutrientes. Aquí esa combinación es muy interesante. ¿Qué va a condicionar finalmente todo este detalle? Pues una reducción de la función orgánica, reducción de la masa muscular, resultados menos óptimos. Pacientes altamente catabólicos con excreciones de nitrógeno arriba de 10 gramos por día. Pacientes que muchos de ellos hacen disfunciones orgánicas, respiratorias, renales. Por eso es muy importante la cuestión inicial de la reanimación con líquidos y con qué hay que hacer la reanimación de líquidos. Esto es primordial. Aquí hay una clasificación y los criterios de sepsis modificados para la lesión térmica. Habla que pues son 3 de cualquiera de estos: temperatura mayor de 38, menor de 36,5, taquicardia, taquipnea progresiva, frecuencia respiratoria mayor de 20 o que tenga una PCO2 mayor de 32. Los leucocitos 12.000 a 14.000, bacteremia o fungemia como criterios básicos o fundamentales para clasificar ese tipo de problemas.
Un dato muy importante son los efectos relacionados con el cambio de compartimento. ¿Qué sucede cuando reanimamos a los enfermos de una manera muy agresiva? Pues esa reanimación agresiva condiciona edema. Hay una disminución del volumen plasmático, ciertamente, sin embargo tenemos que hacer una reanimación adecuada, tenemos que hacer guías, mantener una guía con la PVC, y si tenemos un monitoreo avanzado mucho mejor. Hay que ver la cuestión de la hemoconcentración, la formación del edema masivo, disminución del gasto urinario, depresión cardíaca. Todo este tipo de elementos son muy importantes. Sabemos muy bien que hay un edema local, que a las 24 horas de la lesión se habla de una tasa máxima de extensión del edema. Eso está formado por los mediadores inflamatorios. Ya se ha hablado mucho de este asunto, pero los radicales libres, en el caso de los radicales hidroxilos o radicales superóxidos, van a provocar daño, van a provocar alteraciones en la oxidación, van a provocar un desbalance en ese equilibrio de óxido reducción y van a componerse de una manera importante junto con otros elementos. El resultado, pues, finalmente es el tejido hipóxico. El tejido hipóxico, el incremento de la perfusión tisular en las lesiones circunferenciales, ahí mayor compromiso periférico, y lo que comentaba hace un momento, una agresiva terapia con líquidos puede corregir la hipovolemia, pero acentuar los procesos de edema, que en este tipo de pacientes son muy importantes. ¿Cuáles son los objetivos del apoyo metabólico nutricional o del soporte metabólico? Uno de ellos es, evidentemente, que impedir la desnutrición. Hay que darle nutrición enteral temprana o parenteral, porque hay un problema con una quemadura mayor del 40%, incluso del 30%, habrá que estar pensando en una nutrición mixta. Hay que favorecer la síntesis proteica endógena. Ya se comentaba hace un momento que es muy difícil en un paciente crítico como estos llegar al anabolismo visceral, pero por lo menos frenar el hipercatabolismo, que esto es muy importante, mejorar la respuesta del huésped a la infección, modular la respuesta inflamatoria con sustratos moduladores, con lo que ahora se llama farmaconutrición, y mejorar la inmunidad. Esto es uno de los objetivos importantes que debemos de tener en cuenta. Y la meta de ese soporte nutricional por la vía enteral es conservar no repletar. No vamos a darle todo el soporte de una manera inicial. Hay que dar, muy importante, y cuidar los periodos de inestabilidad hemodinámica, la persistencia de factores de lesión, la distensión abdominal que pueda tener el enfermo. Si está con sedación, pues pueden los opioides o los relajantes favorecer el lentecimiento gástrico. Si está con relajación el paciente, pues evidentemente que eso va a influir de otra manera también importante. La nutrición enteral en la terapia. Vamos a ver, está intacto el gasto intestinal, está obstruido, existe un adecuado vaciamiento gástrico, está adecuado sitio, existe control, el enfermo está hemodinámicamente estable, tiene vasoactivas, está intubado, consciente, tiene una serie de circunstancias que tenemos que ir vigilando y cuidando. Hablando un poco de inmunonutrición o de farmaconutrición, ¿por qué de esta manera? Porque vamos a tener un trabajo, voy a reportar un trabajo que hicimos en el 2000, un poquito después, en el cual nosotros detectamos finalmente que sí, los farmaconutrientes son muy interesantes y muy importantes. Ya después del 96, Moore hablaba de la incidencia de la translocación bacteriana. CRA, con 66 pacientes, mencionaba ya del riesgo de la difusión orgánica múltiple. Kutz, en pacientes con trauma, hablaba de las complicaciones sépticas. Hablaba de que nutrición enteral 9 de 51 pacientes tenían menos complicaciones sépticas, y la nutrición parenteral 18 de 45 pacientes. Eso fue quizá uno de los primeros datos que empezaron a referirse, y con el advenimiento de este tipo de fármacos se observó que uno también era de menor costo, darles nutrición enteral; otro, mantenían la estructura y función del tracto gastrointestinal, favorecían la contracción vesicular, reducía la estasis y formación de cálculos, estimulaba de una manera importante el sistema GALT.
Eso de la nutrición enteral temprana es sumamente importante, muy útil. ¿Por qué? Porque estimula la función inmunológica asociada al intestino, favorece la preservación de la inmunoglobulina A, favorece que el medio interno y todo el sistema inmunológico sea beneficiado con las placas de Peyer, que se mantuviera ese equilibrio importante que vamos a comentar en un segundo más. Por otro lado, evitaba la perforación, aumentaba la síntesis de colágeno, reduce el hipermetabolismo, mantiene y se aporta la fibra y mantiene el balance de la ecoflora, y pues mantiene los péptidos intestinales, la neurotensina, entre otros elementos. Hablando un poquito de esto rápidamente, pues de los farmaconutrientes que ahora están muy en boga, la glutamina, que estimula el sistema GALT, va a favorecer el precursor de glutatión. Entre otros detalles, bueno, pues esto no se ha comentado, pero regula la síntesis proteica, precursor de la organogénesis. Es una excelente fuente de energía celular, produce 30 moles de ATP por molécula cuando es oxidado, reduce la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que debemos de evitar? Esto, la hipoaluminemia, alteraciones de la permeabilidad intestinal y el crecimiento bacteriano. ¿Qué sucede con esto? Cuando tenemos un dato importante de hipoperfusión intestinal, hay 4 mecanismos muy importantes que se presentan. Uno es a nivel de la circulación, donde aumenta la resistencia vascular mesentérica en el intestino y aumenta el flujo sanguíneo mesentérico. A nivel estructural hay un edema de la mucosa y submucosa, hay hemorragia de la mucosa y hay ruptura de las uniones intraepiteliales. Esto es muy importante. Por otro lado, la función en relación a la extracción mesentérica. Hay una disminución del oxígeno, una disminución de la glutamina, y estos son los elementos importantes. ¿Por qué hay que aportar glutamina en este tipo de enfermos de manera temprana? La actividad metabólica, o una disminución de la glutamina glucosa, disminuye la actividad enzimática de la mucosa, y finalmente pues hay una alteración en la barrera y un aumento de este tipo de detalle, aumenta la translocación de bacterias. La microflora indígena bacteriana migra a través del conducto torácico a la circulación general y se va a ir al hígado por un mecanismo de flujo por corriente sanguíneo y va a favorecer mayores proteínas de choque caliente. Todo esto es importante porque favorece y reactiva la respuesta inflamatoria, es otra manera de reactivarla más. Esta es una vellosidad intestinal, pues ven, aquí no hay ningún problema. Sin embargo, esta microflora intestinal con microscopía electrónica se ven aquí los linfocitos, una mucosa intestinal bastante gordita, muy aceptable, sin problema realmente. Y en la imagen del lado derecho se ven prácticamente denudadas estas vellosidades intestinales. No hay este poder inmunológico que es los linfocitos. No hay prácticamente mucosa intestinal, están denudadas. Esto es lo que se llama, lo que se dice que es la translocación bacteriana microscópicamente hablando. Y lo obtenemos de otra manera, con inmunocitoquímica. Normalmente hay inmunoglobulina A, que son un componente importante del sistema GALT, y estos polos apicales son las tinciones que se obtienen mediante inmunocitoquímica. Esto es un paciente con sepsis. Cuando hay sepsis intraabdominal, todos estos elementos prácticamente desaparecen. Las células plasmáticas están apoptóticas. Aquí hay otro ejemplo, la inmunoglobulina M, localizada cerca de las criptas. Hay unos acúmulos en los gránulos apicales, los cuales habla de que la actividad inmunológica en este aspecto está conservada. En sepsis abdominal, en este caso de sepsis abdominal, lo entiendo bien, pero nuestro paciente con lesión térmica puede estar en ayuno, porque en muchos hospitales, si ustedes se dan cuenta, les dan nutrición enteral hasta el día quinto, el día sexto. No entiendo, a veces no se entiende por qué sucede ese tipo de detalle. Pero lo que quiero decir con todo esto es que no debemos dejarle de dar de comer a nuestro enfermo, ya sea enteral o parenteral, y con tanto tiempo de espera. Los requerimientos de nutrientes, vamos a ver que bueno, el 30-70% en el aporte de calorías de glucosa, 2 a 5 gramos de glucosa por kilo por día.
Entendamos que también nuestro paciente puede estar con un problema respiratorio y que tenemos que cuidar ese tipo de mecanismos. Mantener la glucosa menos de 225 miligramos como metas. Si es necesario metabolizar con insulina, la utilización de infusión continua de insulina, 1, 2, 3, dependiendo el requerimiento. Y la meta importante es mantener la glucosa menor de 110 miligramos. Este es el aporte de carbohidratos. El aporte de carbohidratos desde otro punto de vista es el ahorro proteico. 100 a 150 gramos por día suprime la gluconeogénesis, previene la cetosis y no hay que dar una tasa máxima de oxidación más allá de 5 miligramos por kilogramo por minuto. Evitar el exceso este detalle por la cuestión de oxidación. Hay un incremento muy importante en la estatosis hepática, incrementa la tasa de producción de dióxido de carbono. Entonces, concretamente hay que dar una tasa máxima de oxidación de la glucosa a 5 miligramos por kilo por minuto. En relación a las proteínas, esta es la inmunoglobulina A, que tiene una actividad muy importante sobre el sistema GALT. Pues va a estar constituido por una cadena polipeptídica con un componente secretorio. Esta cadena polipeptídica va a provocar que exista resistencia bacteriana, previene el ataque de bacterias en el epitelio, a nivel respiratorio en este caso también, y a nivel de todos los epitelios, protege las uniones de antígenos intestinales, neutraliza las bacterias y virus mediante la utilización. Esto es muy importante. Eso es lo que hay que mantener el sistema GAL, la inmunoglobulina A. Para esto hay dosis que se han utilizado por la vía oral. Llámese a 0.5 gramos por kilo. Hay algunos artículos que lo refieren, aquí como Levy en el 2000, en el Corredor Gastro. Por otro lado, pues la asociación con aminoácidos de cadena ramificada también debemos estar vigilando esa cuestión. Hay que evitar que nuestro balance nitrogenado baje, que esté por lo menos en rangos +1, +2, pero si no puede mantenerse un balance nitrogenado a nivel adecuado, por lo menos estar neutros. Esto es una de las metas para frenar el catabolismo proteico. Por otro lado, estos aminoácidos de cadena ramificada se puede dar de 0.5 a 2 gramos por kilo por día, progresivamente. Hay que valorar al enfermo todo el tiempo, hay que estarlo vigilando, evitar que nuestros controles de laboratorio vayan a la baja, que no observemos que mejora la albúmina, aunque la albúmina tiene una posa metabólica muy amplia. Si ustedes ven, tiene 120 días. Con la sobrehidratación se baja la albúmina, con una sepsis por catéter se baja la albúmina. Tenemos que buscar otros indicadores, por ejemplo la teserrina, tenemos que buscar otros indicadores como la prealbúmina para determinar bien cómo va nuestra evolución metabólica nutricional. La prealbúmina como el indicador quizá más importante de este asunto, pero pues eso, el recurso de cada hospital es lo que nos va a determinar. Vuelvo a insistir, la albúmina es un indicador metabólico con una posa metabólica amplia que va a tener cierto problema. En relación a los triglicéridos de cadena media, ya se ha comentado algo de esto, muy importante. No aumentan el consumo de oxígeno ni la producción de CO2, no saturan el retículo endoplásmico, no requieren carnitina para entrar a la mitocondria, pero ¿qué sucede? Se satura o es tan importante la respuesta inflamatoria que sí requieren carnitina. Hay que darle, yo sugiero, está reportado, 50 a 100 miligramos por kilo por dosis. Creo que sí requieren carnitina para entrar a la mitocondria. No requieren carnitina para entrar a la mitocondria, pero sí hay que aportar carnitina extra. Aquí ya este esquema había sido ampliamente difundido. La actividad de los omega 3, arginina, glutamina, tiene que darse en un contexto de mucho cuidado, no hay que sobrepasar las concentraciones habituales que se tienen, en este caso, por ejemplo, la arginina. Si vemos un frasco de aminoácidos de cadena ramificada al 8,5%, tiene 880 miligramos por cada 100, y si vemos que la arginina tiene un potente efecto sobre el óxido nítrico y este efecto sobre los nitratos y radicales libres para activación en caso de... tenemos que tener cuidado en ese aspecto. En relación, pues,
evitar que nuestro enfermo llegue al estado de inmunodepresión, a respuesta inflamatoria excesiva, con la activación de citoquinas y todos estos factores del ácido araquidónico. El ácido araquidónico que evitar el incremento de este elemento, evitar que los tromboxanos A2 favorezcan la lesión del endotelio de una manera más importante. Es por eso que podemos aportar los omega 3 que van a provocar un cambio ahí en los tromboxanos A2, los van a convertir en tromboxanos A3 y van a provocar vasodilatación. Ese tipo de elementos son muy importantes a considerar. Por eso aquí tenemos que evitar a toda costa. Yo creo, pero es muy importante estar con mucho cuidado con el enfermo, dar el soporte requerido, evitar hipotensiones prolongadas, evitar excesivo aporte de volumen. Debe estar muy calculado, realmente debe estar muy calculado el soporte. Si el paciente tiene falla orgánica o falla renal, en este caso los omega 3 inducen renoprotección, van a provocar conversión de tromboxanos A2 a tromboxanos A3, entre otras cosas. Si nuestro enfermo tiene lesión pulmonar aguda, antes ya pues llamado esto, va a reducir el aporte de este tipo de sustratos, del ácido gamma linoleico y antioxidantes. Va a reducir, va a mejorar la oxigenación en la relación del índice de Kirby de P2 a F2 entre el cuarto al séptimo día. Va a disminuir esa hipoxemia progresiva, va a disminuir el edema pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares. Si tenemos un catéter de flotación, lo podemos observar. Reduce la síntesis de eicosanoides proinflamatorios y la inflamación pulmonar. En fin, estos aceites de pescado son quizá uno de los elementos importantes fármaco-nutriente porque disminuyen los eicosanoides, convierten los tromboxanos A2 a tromboxanos A3 y favorecen la disminución de la actividad de los leucotrienos. ¿Cuál? El LTB4, que va a provocar que el alvéolo esté lleno de sangre, lleno de moco, lleno de realmente con una saturación baja, y va a mejorar los cortocircuitos, etcétera. Esto va a estimular los tromboxanos A3. En relación a las fórmulas enterales, se ha hablado mucho ya en 2000 y hay publicaciones posteriores donde hay un beneficio importante en dar nutrición enteral predominantemente. 192 pacientes con Apache de 15 puntos. Se ha observado que reduce la tasa de mortalidad, la tasa de infección de 8 de 7 pacientes, disminuye el número de bacterias adquiridas de 8 a 22%, reduce la prevalencia de infecciones un 20%, que esto es muy importante, disminuye los días de estancia hospitalaria a 36 horas de instalada la sepsis. Hicimos este trabajo, lo voy a reportar rápidamente, en el 2001, un trabajo donde iniciamos nutrición enteral temprana, 12 a 48 horas, pero con Curreri, con 25 calorías. Aquí hablábamos de que la NPT está prácticamente abandonada, pues hay cierta razón, hay infiltración hepática, morbilidad por sepsis, generación de mediadores inflamatorios mayor. El punto de esto es determinar la utilidad de la nutrición enteral contra parenteral en enfermos catabólicos con lesión térmica con más del 20% y determinar el mejor indicador. ¿Qué sucedió? Pues hicimos un grupo A de 25 calorías, se le aportó por vía oral libre y dieta polimérica. No contábamos en ese entonces con nutrición, con fármaco-nutrición. Se le aportaron rangos de 1.700 a 2.000 calorías por día, un nitrógeno total de 7 a 12 gramos por día, sobrepasando esa excreción tan alta. El grupo B se le dio nutrición parenteral más hipocalórica, más vía oral libre. ¿Qué alcanzamos con esto? Pues un promedio de 600 a 850 por día, más vía oral libre, alcanzaba un promedio de 1.200 calorías rango máximo, con totales hasta 2.050. El aporte con este tipo de grupo de nitrógeno 13 a 16 gramos, con nutrición parenteral NPTH, más vía oral libre, cerca de 21 a 24 gramos, que fue lo que aportamos. Este dato, pues los resultados son estos y nos llamó mucho la atención porque
los días de estancia, por ejemplo, hospitalarias por grupo, el grupo enteral contra el grupo enteral contra el parenteral. ¿Qué pasó aquí? Pues hay mayor días de estancia hospitalaria dándole nutrición parenteral y nutrición enteral con dieta polimérica. Eso nos llamó muchísimo la atención. Por otro lado, la albúmina se comportó severamente anormal en enteral contra parenteral, aún no teniendo sustrato como un fármaco nutriente. La otra cuestión, la prealbúmina, también no hubo un comportamiento adecuado. La prealbúmina, en ese entonces sí tenemos prealbúmina en el hospital y observamos que mejoró relativamente observamos que el aporte que dimos hubo cierta mejoría relativa, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Un mayor grado de quemadura, mayor grado de catabolismo. El tipo de aporte mixto mostró balances nitrogenados y reducción del grado de catabolismo severo. Hay una tendencia muestral que fue lo que observamos. La prealbúmina como mejor indicador pronóstico nutricional. Tendencia positiva a mejorar la inmunidad indirecta en el grupo B. Mayor número de pacientes y utilidad de sustratos inmunomoduladores específicos en curso. Para terminar, voy a presentar esta diapositiva que va a resumir que estamos convencidos realmente de que la cuestión de farmaconutrientes existe, que sí es una realidad y que hay que organizar este asunto. Dar nutrición enteral, ya sea por vía oral o por vía zona nasoyunar, y combinarla con nutrición parenteral, hacer la nutrición mixta en los momentos que sean requeridos y en los momentos más oportunos. En relación a estos multicéntricos y revisiones de nutrición enteral total, reduce la incidencia de infecciones, aún habiendo heterogeneidad de grupos. Los quemados mayor de 20% de superficie corporal en la NET en 6 a 8 horas reduce significativamente y está relacionado con las bacterias gram negativas, las reduce de un 43 a 8% con una significancia estadística. Hay una reducción de la incidencia en relación a sepsis por catéter. En España, en un multicéntrico, 111 UCIs, 84 pacientes, hubo una reducción del 33 a 14% de la respuesta inflamatoria. Estándar de oro, 6 horas poslesión, reducción de la mortalidad de 46.5 a 30.5% y a 60 días 56.9 a 43%. Creo que debe de valorarse muy bien la utilidad de una nutrición enteral contra una nutrición mixta. Habrá que ver sus indicaciones y cada sitio, cada hospital debe de lograr esos objetivos. Agradezco su atención. Muy amables.